Felices Pascuas. Él ha resucitado. En verdad, Él ha resucitado. ¿Respondes conmigo? ¿Él ha resucitado? En verdad, Él ha resucitado. Así es. Celebramos hoy la victoria y la resurrección de Jesucristo. Su victoria sobre la muerte. Piensa por un momento en todos los innumerables esfuerzos y empeños de la humanidad que han sido en vano. La historia está llena de ejemplos y de esfuerzos y empeños humanos que prometieron mucho, pero entregaron poco. Sueños que se disolvieron en polvo y esperanzas que terminaron en desilusión. Considera, por ejemplo, el Titanic en 1912. El Titanic era considerado el barco inundible. Se invirtió mucha ingeniosidad, trabajo duro y recursos financieros para su construcción. Era considerado una maravilla moderna para su época. Incluso se decía que ni siquiera Dios mismo podía hundir este barco. Tristemente, en su viaje inaugural, el Titanic se hundió, resultando en la pérdida de más de 1,500 almas. Todo ese esfuerzo y empeño fue en vano. Considera también el proyecto Titán de la empresa Apple. Apple intentó desarrollar un vehículo completamente autónomo, sin volante ni pedal, enfocado en un interior al estilo limusina para poder conducirlo sin manos. El proyecto Titán fue considerado como el próximo producto estrella de la empresa Apple. Sin embargo, a pesar de 10 años de trabajo en desarrollo, más de 10 billones de dólares invertidos y más de 2,000 empleados trabajando tiempo completo en este proyecto, el mes pasado Apple canceló el proyecto Titan. Todo ese esfuerzo y empeño fue en vano. Considera también el bálsamo labial Cheetos. ¿Sí? Existe. Aunque Cheetos es un snack popular, el intento de convertir su sabor en un bálsamo labial en el 2005 fue un total fracaso. Después de invertir millones de dólares en crear, comercializar y llevar el producto a las tiendas, fue un fracaso total, no se vendió. Todo ese esfuerzo y empeño fue en vano. Estoy seguro de que cada uno de nosotros puede mirar su propia vida y señalar los innumerables esfuerzos y empeños que tú y yo también hemos hecho en vano. Perseguimos placeres temporales que terminan en vano. Piensas que trabajar más duro para tener una casa más grande, más dinero en el banco, ese título, obtener esa oficina, todo eso para tratar de saciar la sed de tu alma. Pero al fin te das cuenta de que eso, todo ese esfuerzo, todo ese empeño también es en vano. Y como andamos sedientos para calmar nuestra alma, colocamos nuestra esperanza en lugares equivocados. Probablemente has sentido tú el dolor de ser traicionado por alguien en quien confiabas. Las personas o las cosas en las que a menudo confiamos para la seguridad y el éxito de la vida también son poco confiables. Y tarde que temprano te das cuenta que haber confiado en algo, en alguien, también resulta ser en vano. Porque toda persona puede fallarnos. Y luego, queriendo aún más llenar esa alma nuestra, buscarle sentido a nuestra vida, tomamos malas decisiones que terminamos nosotros sintiéndonos culpables y con vergüenza por haber tomado estas malas decisiones. Queriendo adormecer la soledad, la ansiedad, el dolor y el vacío que sentimos, nos automedicamos con comportamientos autodestructivos y terminamos tomando decisiones malas, sufriendo las consecuencias de esas decisiones. Intentando escapar, buscamos a la pornografía, a la comida, al trago, al juego de videos, a tus hijos, al trabajo. Buscamos cómo tratar nosotros de llenar este hueco, este vacío que tenemos. Y al final del día nos damos cuenta de que todo ese esfuerzo y todo ese empeño ha sido en vano. Y la mayoría de nosotros terminamos diciendo, ¿esto es todo lo que hay en la vida? ¿Vivir en vano?
¿Esto es todo lo que hay en la vida? Bueno, hoy, al celebrar la Pascua, recordamos un evento que no fue en vano. Un evento que ofrece la victoria sobre la vanidad de la vida. Victoria sobre la falta de sentido en la vida. Victoria sobre lo temporal de la vida. Victoria sobre la culpa y la vergüenza que experimentamos en esta vida. Un evento que sí le da sentido y propósito a nuestras vidas. El evento del cual yo estoy hablando el día de hoy es el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo no fue en vano. Hoy exploraremos cómo podemos elevarnos por encima de la vanidad de la vida y abrazar la victoria de Jesucristo como nuestra verdad, nuestra esperanza, nuestra victoria. La resurrección de Jesucristo no fue un esfuerzo vano o un empeño vano, fue el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. La resurrección de Jesucristo nos asegura que hay vida más allá de la muerte y que le da sentido y propósito a nuestra vida. La resurrección de Jesucristo es la clave para nuestra victoria. La victoria que Cristo nos ofrece en el presente y que ciertamente cumplirá en el futuro. Por eso yo te quiero invitar el día de hoy a que pienses en esta pregunta. ¿Sobre qué en tu vida necesitas victoria? ¿Sobre qué te gustaría tener victoria? Intentamos llenar estos vacíos en nuestras vidas y nos damos cuenta de que muchas de ellas son vanas. Yo te pregunto, ¿sobre qué en tu vida necesitas tu victoria? ¿Sobre qué te gustaría tener victoria? En la Biblia, el apóstol Pablo en 1 Corintios, él habla y él escribe a personas que estaban y vivían en la ciudad en Grecia, que también enfrentaban luchas y dificultades como nosotros. La vida tampoco era fácil en esos entonces. La vida era dura en el Imperio Romano en el primer siglo. Pablo escribe 1 Corintios capítulo 15 para darle esperanza al pueblo de Dios. El capítulo 15 es el magna capítulo de la resurrección de Jesucristo. Al abrir las escrituras, abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Nos aferramos a la verdad que mientras que los esfuerzos humanos y el empeño humano nos puede fallar, la obra de Jesús no es en vano. Tiene poder para operar y trabajar en nuestras vidas. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo describe la resurrección de Jesucristo y cómo esa resurrección puede darte a ti victoria. En específico, el apóstol Pablo demuestra que la resurrección de Jesús no fue en vano, basándose en 3 verdades irrefutables. 3 verdades irrefutables. La primera de ellas es que la resurrección de Jesucristo es la victoria del Señor sobre el pecado. Su resurrección, mi victoria sobre el pecado. Su resurrección, mi victoria sobre el pecado. Todos entendemos lo que significa ser salvado. Por ejemplo, si alguien está atrapado en un edificio en llamas, necesita ser rescatado del fuego. Del mismo modo, si el apéndice de alguien se rompe y requiere atención médica de emergencia, necesita ser salvado de la contaminación de bacteria infecciosa esparciéndose por el cuerpo. Por lo tanto, para salvar a alguien, lo que realmente importa es el cómo. El cómo salvar a alguien de un edificio en llamas. El cómo salvar a alguien con un apéndice roto. Intentar salvar a alguien en un edificio en llamas con una pistola de agua de juguete. O tratar de salvar a alguien con un apéndice roto poniéndole un chaleco de salvavidas es totalmente en vano. De una forma similar, la única manera de ser salvo de las consecuencias de los pecados que el ser humano comete es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El cómo es lo que es importante. ¿Cómo es que tú y yo somos salvos de nuestro problema más grande? Que somos pecadores. Y porque somos pecadores, merecemos la muerte, el infierno, el juicio de Dios.
Ese es nuestro problema. ¿Cómo vamos a ser salvos de ello? Bueno, el apóstol Pablo nos responde, comenzando en el versículo 3. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Cómo somos salvos de nuestro problema más grande del pecado? Pablo nos dice de dos maneras. Primero, al creer que Jesús murió por mis pecados. Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Es esencial entender que esto es el meollo de las buenas noticias. Jesús murió por nosotros. Ahora, la crucifixión de Jesús no es un cuento de hadas, no es algo en la mitología, no es una metáfora, no es un símbolo. Jesús realmente murió. Aún los historiadores no cristianos como Tácito y Josefo en sus libros escribieron acerca de la crucifixión de Jesús. Jesús murió y los historiadores de hoy en día, ninguno de ellos dispute que realmente existió un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió crucificado. Jesús murió, dice el apóstol Pablo, pero murió por nuestros pecados. Esa palabra por es importantísimo porque quiere decir que Jesús murió como tu sustituto en lugar tuyo. Es que la realidad es que al tú y yo ser pecadores, eres tú que tienes que saldar la cuenta. Eres tú que tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Pero grande es el amor de Dios que Él dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz por ti. Él murió en tu lugar como tu sustituto. Y esas son buenas noticias. De que ahora tú no tienes que pagar tu pecado. Segundo, el apóstol Pablo dice que Jesús murió, pero también debemos de creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó y nos da dos evidencias el apóstol Pablo acerca de la resurrección de Jesús. Por si acaso hay gente que Jesús no resucitó. Por si acaso hay gente que cree que la resurrección de Jesús es un mito, una leyenda. Primero nos dice el apóstol Pablo que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, habían cientos y cientos de escrituras en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús viviera. Profecías que profetizaron que iba a venir un Mesías y que iba a ser así y asá y así y asá. Y Jesús cumplió cada una al pie de la letra. Las profecías apuntan a Jesucristo como el Salvador. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección de Jesús es de que habían más de 500 testigos oculares que vieron a Jesucristo resucitado. Es decir, chicos, cuando Jesucristo resucitó, Él resucitó con un cuerpo nuevo, con un nuevo cascarón, glorificado. Y Él pudo comer y caminar y hablar y la gente lo miró. Y habían más de 500 testigos oculares que testifican, sí, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso no es una alucinación masiva, porque ¿quién moriría por una mentira? ¿Quién moriría si se robaron el cuerpo de Jesús? ¿O es una mentira de que Jesús realmente no resucitó? Pero que 500 personas se pusieran de acuerdo en decir, sí, yo lo vi. Imagínate el testimonio de Tomás. Cuando Jesús le dijo, mete tu dedo en mis huecos. Mete tus manos en mi costado y mira, soy yo resucitado. Innegable la evidencia en los testigos oculares que vieron a Jesucristo resucitado. A las Escrituras, las profecías, a los testigos oculares, Pablo agrega una tercera evidencia de la resurrección de Jesús. Y él dice, yo, mira lo que dice en el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pablo dice, yo fui transformado por Jesucristo resucitado. Versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana.
No resultó vana, es decir, que la obra de Jesucristo, vivir en esta tierra sin pecado alguno, morir en la cruz y ser enterrado y después resucitar de entre los muertos, esa obra no fue en vana, porque esa obra, la muerte y resurrección de Jesucristo, me transformó. Me cambió. Pablo antes era un perseguidor de los cristianos. Pablo antes mataba a los cristianos, odiaba a las iglesias, odiaba a los cristianos, hasta que un día Pablo tuvo un cristazo y se encontró a Jesucristo y Jesús lo transformó. ¿Y sabes qué? Así como Pablo experimentó a Jesucristo resucitado, a través de los siglos después de la resurrección de Jesucristo, millones y millones de cristianos pueden decir lo mismo. Yo también he sido transformado por el Señor. Yo era una bola de basura y mira lo que el Señor hizo. Mira, yo estaba tan perdido en mi orgullo, en mi vanagloria, pero mira lo que el Señor hizo. Mira lo que ha hecho Dios. Y cristianos alrededor del mundo también se unen a la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Así que, ¿qué nos ofrece la resurrección de Jesucristo? Bueno, la resurrección de Jesucristo no se en vana como el Titanic o como el proyecto Apple o como el bálsamo de Chetos. La obra de Jesucristo es verdad, porque su resurrección es mi victoria sobre el pecado. Yo te invito hoy en este día, acepta y recibe a Jesucristo como tu Salvador. Hoy es el día en donde tú puedes ser salvo. Recuerda que te dije que cómo somos salvos es lo más importante. ¿Cómo somos salvos? Dos cosas dijo Pablo: creer que Jesucristo murió por mis pecados y creer que Él resucitó de entre los muertos. Hoy, allí donde estás en tu silla, yo te invito a que tú le digas a Jesús: Jesús, sálvame. Yo creo que moriste por mis pecados y creo que resucitaste de la tumba. Sálvame, Señor Jesús. Si tú le dices eso hoy a Jesús y de todo corazón lo crees, eres salvo. Bienvenido a la familia del Señor. La resurrección de Jesús no tan solo nos ofrece victoria sobre el pecado, sino que también la resurrección de Jesús nos ofrece victoria sobre el mañana. Cada uno de nosotros tememos el mañana, la incertidumbre de lo que ofrece mañana. Ninguno de nosotros sabe lo que sucederá mañana. Y por eso a menudo, y es una de las razones por qué nos sentimos vivir una vida vana, porque no sabemos el mañana, no sabemos lo que viene. Vivimos con temor e incertidumbre. Pero la resurrección de Jesucristo nos da victoria sobre el mañana. Podemos enfrentar mañana con esperanza. Imagínate un grupo de arquitectos y constructores hábiles que se proponen construir un rascacielos magnífico. Pasan años planeando, diseñando y trabajando meticulosamente en cada detalle del edificio. La estructura se eleva piso por piso, convirtiéndose en un símbolo de arduo trabajo y dedicación. Los constructores se orgullecen de su creación, creyendo que será un testimonio de su habilidad e innovación. Sin embargo, hay un defecto crítico en su plan. Eligieron construir el rascacielos sobre la arena. A pesar de su experiencia y la belleza de la estructura, el edificio está condenado desde el principio. Cuando llega la primera tormenta, el rascacielos se colapsa bajo su propio peso, reduciéndose a escombros. Todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el tiempo, los recursos invertidos fueron en vano, porque la base era inadecuada para soportar tal estructura. De una forma muy similar, el apóstol Pablo en el versículo 13 al 19 enfatiza la importancia de la resurrección de Cristo como el fundamento para nuestra esperanza y poder enfrentar el mañana. Dice el versículo 13, y él usa una táctica muy interesante que se le llama la táctica de la retórica negativa, en negativo, retórica en negativo. Y dice así, el versículo 13: y si no hay resurrección de muertos, porque hay gente que entre los corintios que no creían que iba a haber una resurrección del cuerpo, que nada más al morir
Te mueres y ceniza a ceniza, polvo a polvo. Pablo dice. Pero verso 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes, aún más. Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Nota lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo usa la lógica retórica en negativo para mostrar lo contrario, que es lo que debemos de creer. Para desmenuzarlo un poco y hacer un poco más fácil esta sección del texto para entenderlo, te lo puse de esta manera. Usemos la lógica del apóstol Pablo. Caminemos con él. Pablo dice, si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces la predicación del evangelio es en vano. La fe entonces de ustedes los cristianos es en vana. Los apóstoles son mentirosos. Jesús entonces no logró nada en la cruz. Eres aún todavía pecador. Y si aún todavía eres pecador, no hay esperanza para el futuro. Por lo tanto, te irás al infierno. Y si no hay esperanza futura, también no hay esperanza en el presente. Somos los más dignos de lástima. Es decir, la conclusión, entonces el cristianismo es un engaño. Nuestra fe en Jesús es en vano. Pablo usa esa táctica para apuntarte entonces y decirte, no. La verdad es esta. La verdad es de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra predicación es verdadera. Nuestra fe en el Salvador y el Señor vivo no es en vano. Los apóstoles están diciendo la verdad. Jesús sí murió en lugar de los pecadores por nuestros pecados. Y también tenemos esperanza presente y futura. Esa es la verdad. Eso es lo que predicamos, lo que creemos. Entonces podemos enfrentar mañana y todas las dificultades que nos vengan, las podemos enfrentar en Jesús. Por eso, imagínate un par de manos sosteniendo un sello, un sobre sellado que contiene todos los detalles de tu futuro. Imagínate un par de manos sosteniendo un sobre sellado que contiene todos los detalles de tu futuro. Ahora visualiza a Jesús sosteniendo ese sobre. Ya está en sus manos. Y Él ha prometido que tu mañana está seguro en Él. Eso nos da esperanza. Su resurrección, mi victoria sobre el pecado. Su resurrección, mi victoria sobre el mañana. Y Pablo termina el hermoso capítulo 15 diciéndonos, su resurrección, mi victoria sobre la mismísima muerte. Su resurrección, mi victoria sobre la mismísima muerte. En más de 25 años que yo ya llevo como pastor, he visto la muerte muy de cerca. He estado presente varias veces cuando personas han dado su último suspiro al yo detenerle sus manos, y han dado su último suspiro y han pasado a la muerte. He visto la muerte muy de cerca. ¿Y sabes qué? Estoy totalmente convencido que la muerte no es normal. La muerte no es normal. Muchas personas dicen que deberíamos de aceptar la muerte como algo natural. Cuando una persona se muere, se regresa a la tierra, ceniza, cenizas, polvo a polvo, como parte del gran ciclo de la vida. No, la muerte es un enemigo, es una consecuencia del pecado. La muerte nunca fue parte del plan de Dios. La muerte no es normal. La muerte no tiene la última palabra, porque la resurrección de Jesucristo venció a la mismísima muerte. Pablo dice en el versículo 51,
Así que les digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Sí, dale un aplauso al Señor, aleluya. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Qué será transformado? Este saco de huesos que se está quebrantando y cada mañana que me levanto, ay, acá me duele. Soy recordado de que este saco de huesos no va a heredar la vida eterna. Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo será transformado. Pero ojo, véame, hermano, hermana que me escucha, amigo que nos acompaña hoy, la transformación de Jesús ya empezó. Empezó aquí adentro, adentro de nuestros corazones, en nuestra mente. Jesús ya nos está transformando de adentro para afuera. Y va a venir el día en que lo de adentro será transformado también completamente y lo de afuera también, y tendremos un nuevo cuerpo que acompañe nuestra transformación interna que el Señor ha hecho. Pablo dice que cuando suene esa última trompeta, esa trompeta, ¿verdad? Cuando suene y Cristo regrese en su caballo blanco y Él declara la resurrección, de donde saldrán los muertos y recibiremos nuestro nuevo cuerpo glorificado en el Señor. Esa es la esperanza, dando a entender que la muerte no es final. Todo ese polvo y cenizas que estarán en el ataúd de Jaime González se resucitará a un cuerpo nuevo. Esa es la victoria. Damas y caballeros, hermanos, jóvenes que me escuchan, tú no fuiste creado para vivir en el cielo. El cielo es un lugar temporal mientras esperamos la última trompeta. Cuando suene la última trompeta es cuando bajará el cielo a la nueva esfera terrenal que Cristo hará. Y cuando Él haga la nueva tierra, viviremos en una nueva sociedad donde ya no habrá más dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá pecado, ya no habrá más llanto. En la nueva creación del Señor. Y en esa nueva creación del Señor tendremos cuerpos shiny nuevos. Shiny estará tu cuerpo. La gente me pregunta: pastor, ¿cómo serán esos cuerpos glorificados? ¿Con pelo, sin pelo, gordito, flaco, alto, bajo? Yo no tengo ni la menor idea, pero ya puse mi orden al Señor. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Esa parte no nos dice la Biblia. Pero amigo y amiga que me escucha, la victoria del Señor es nuestra victoria. Porque Él resucitó, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Y porque Él resucitó, tenemos victoria para el mañana. No tenemos que temer el mañana y la incertidumbre del día de mañana. Y porque Él resucitó, la mismísima muerte no tendrá la última palabra. Seremos resucitados y recibiremos un nuevo cuerpo glorificado. La pregunta es entonces, ¿sobre qué necesitas victoria? Te dije que la transformación viene en dos partes: adentro, que ya empezó, y la del cuerpo, que sucederá después. Hoy te pregunto, en la transformación de adentro, ¿dónde necesitas victoria? En tu asiento hay estas tarjetitas. Y estas tarjetitas dicen: su resurrección, su victoria sobre todo.
Y atrás dice, tiene un espacio, un rengloncito donde tú puedes escribir allí esa cosa que tú quieres tener sobre victoria, la victoria de Cristo sobre eso. ¿Qué área estás batallando? ¿Qué cosa vana en la vida quizás estás deseando deshacerte de ella? ¿Qué cosa es la que te está impidiendo a ti experimentar la victoria del Señor en tu vida? ¿Qué pecado, qué lucha, qué dificultad? Al cantar esta próxima canción, quiero que te mantengas sentado y pienses y reflejes que Jesucristo vino a resucitar, a dar su vida por nosotros y salió de la tumba para darte victoria. Escribe cuál es esa cosa que tú quieres obtener victoria sobre. Y al final de la reunión, yo voy a caminar por el pasillo y afuera hay un gran cubo grande con esta misma imagen. Y vamos a escribir allí lo que escribimos aquí en esta tarjetita. Pero por el momento, cuando hayas tú escrito allí, te pido que te pongas de pie y te unas a nuestro equipo de alabanza a cantarle al Señor que Jesús tiene victoria sobre todo.